Buenos días, desde la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, biblioteca abierta a todas las comunidades. Les damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y enviamos un cordial saludo a quienes nos siguen a través del canal de YouTube del Colegio de México. Nos da mucho gusto presentar el libro Perspectivas y Novedades en el ámbito de la archivística, una obra que refleja el dinamismo y la relevancia de los archivos en el mundo contemporáneo y reúne aportes importantes en el campo de la archivística. Quienes participaron en la obra nos ofrecen una visión profunda sobre el papel de los archivos en escenarios de transformación digital y gestión de documentos electrónicos. La publicación de este libro demuestra el compromiso del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con el fortalecimiento de los archivos, no solo como elemento esencial para la salvaguarda de la memoria, sino también como herramientas vitales para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones de las sociedades democráticas. En un contexto donde los avances tecnológicos están transformando la manera en que accedemos a la información, la gestión archivística en ambientes digitales cobra una importancia central. Ya no se trata solo de custodiar documentos patrimoniales, sino de facilitar su acceso, garantizando su preservación y autenticidad a largo plazo. Este libro aborda temas de gran relevancia como las dinámicas de la archivística en el ámbito social, escrito por Yaminel Bernal Astorga, la preservación de documentos electrónicos, Arien González Crespo, la necesidad de control de autoridades en sistemas electrónicos de Mayra Mena, el uso de la inteligencia artificial en los archivos de Luis Miguel García, los archivos digitales en el siglo XXI, colaboración de Alicia Barnard, así como las nuevas tendencias en archivísticas. Destaca cómo las tecnologías contribuyen a solventar el desbalance entre fondos documentales custodiados y fondos documentales disponibles para la investigación y el conocimiento. Además, quienes colaboraron en él no solo teorizan sobre estos retos, sino que desde su propia práctica comparten experiencias valiosas que enriquecen la discusión sobre el futuro de los archivos. Perspectivas y novedades en el ámbito de la archivística se presenta como una obra de referencia para estudiantes, investigadores, profesionales y responsables de la gestión documental. Nos invita a reflexionar sobre el papel de los archivos, no solo como contenedores de información, sino como espacios donde se construye y preserva la identidad y la memoria colectiva de las sociedades. Confiamos en que este libro contribuirá al desarrollo del conocimiento en el ámbito de la archivística y agradecemos a los involucrados en su creación por aportar una obra de gran valor académico y profesional. Agradecemos, perdón, es que ya me salió. Sí, sucede. Está bien. Sí, no sé. ¿Por qué me está bien? No. Mira, sí vienen los numeritos aquí. Agradezco mucho a quienes nos acompañan el día de hoy en el Presidium, la comisionada ciudadana Laura Lisset Enrique Rodríguez, a las autoras Alicia Barnard, Mayra Mena y Arien González. También agradezco a Rodolfo Romanillos por apoyar las gestiones que hicieron posible esta presentación. A continuación, leeré el resumen curricular de Laura Enrique Rodríguez. Tiene estudios doctorales en Administración Pública y maestría en Gestión Pública Aplicada
Es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista en partidos políticos y transparencia por la UAM Iztapalapa. Se ha desempeñado en cargos de alta dirección y designación en los poderes ejecutivo y legislativo y en organismos constitucionalmente autónomos como el INE y el INAI, en todos ellos tanto a nivel local como federal. Docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Anáhuac, en la Escuela Libre de Derecho, Universidad Panamericana y en la Universidad de Barcelona. Cuenta con más de un centenar de publicaciones y una trayectoria profesional de más de 15 años en materia de transparencia y protección de datos personales, transparencia corporativa, integridad y compliance, legislativo y administración pública, así como elecciones y partidos políticos. Actualmente es profesora de asignatura en el TEC de Monterrey, así como profesora y coordinadora académica del diplomado Combate a la Corrupción, Integridad y Rendición de Cuentas por parte del Instituto Nacional de Administración Pública. Dejo el micrófono a Laura. Muchísimas gracias, querida Micaela. Y bueno, saludarlos a todas y todos. Espero que estén teniendo un muy bonito día y muy agradecida con todos por poder estar aquí con ustedes el día de hoy en esta gran sede. Y en principio, entonces, saludarte, querida Micaela Chávez, nuestra directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas. Saludar a mi querida, estimada amiga Alicia Barnard, que ella es coordinadora también de esta obra y además una gran especialista y referente en materia archivística en nuestro país. Saludar con muchísima alegría tanto a Mayra Mena, que es coautora de la obra, que además es coordinadora de fondos y colecciones especiales de esta gran biblioteca, así como a Adrién González, que es coautora además de bibliotecaria de preservación digital en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas también. Y bueno, saludarles a todas las personas que están aquí el día de hoy acompañándonos en la presentación de esta publicación editorial. Saludar, por supuesto, a todas las personas que nos mirarán a la distancia en una transmisión que tenemos teniendo en vivo y que por supuesto será almacenada en nuestras redes. Y bueno, particularmente a las y los alumnos, así como a los docentes y todo el personal administrativo de este gran colegio de México, que déjenme decirme que particularmente me da muchísimo gusto que sea aquí donde logremos hacer la primer presentación en la Ciudad de México. Es una extraordinaria institución, es un referente en materia de humanidades, de ciencias sociales. Aquí mismo estuve viendo también si tenía yo la oportunidad de estudiar mi grado de licenciatura. Finalmente me decanté por otra universidad, pero el Colegio de México, vaya que es un referente a nivel nacional y es también un reflejo de una gran tradición histórica y de una gran tradición diplomática de nuestro país. Así que pues hoy estamos convocados a la presentación de este proyecto editorial que tuvimos la oportunidad de impulsar desde el comité editorial del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Ustedes seguramente lo conocen más a nivel nacional, es el INAI a nivel nacional. Nosotros somos algo así como el INAI, pero no dependemos de ellos, somos autónomos. Y nos organizamos en algo que se denomina el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia es un conjunto de instituciones que se coordinan entre sí para lograr impulsar políticas particularmente en dos materias: la materia de protección de datos personales y la de acceso a la información. Dentro de ese Sistema Nacional de Transparencia, y como todos somos más de un centenar de comisionados a lo largo y ancho del país, aquí en Ciudad de México son 5 espacios, hoy están ocupados 4, como ustedes saben hay vacantes en distintas partes del país por la situación o la coyuntura actual en la que nos encontramos, pero somos 5 y así en otras entidades del país particularmente suelen ser 3 comisionados. Y bueno, todos en conjunto formamos ese sistema nacional y tomamos decisión sobre qué temáticas hay que impulsar y quiénes son quienes van a impulsar esas temáticas en el corte nacional. Yo tengo la fortuna de ser una de esas comisionadas entre 11 comisionados que tenemos el cargo de coordinador nacional, y mi temática desde el minuto 1, porque ahí entré siendo secretaria de esa comisión, fue entrar al tema de la archivística, el archivo y gestión documental. Una gran comisión que no sé si mis colegas no lo habían visto, por fortuna creo que ya hemos alcanzado esa visibilidad del tema. No se habían dado cuenta, pero era obvio que la expresión documental es la base del derecho que nosotros tutelamos a nivel nacional. ¿Dónde está la información
¿Dónde están los datos personales? Pues están en la expresión documental. Que si no estuvieran debidamente organizados, que si no fueran debidamente gestionados, como aquí maravillosamente lo hacen, por ejemplo, entonces no sería posible para los servidores y servidoras públicas encontrarlos al momento de que una persona les presentara una solicitud de información. Con eso en la mente y con la perspectiva y a sabiendas pues, de que el desarrollo archivístico en nuestro país requiere un impulso muy particular y también requiere una visibilidad mayor y también requiere una redignificación del trabajo que hacen las y los archivistas en el país, decidí involucrarme en esa comisión y también a sabiendas de que yo no soy archivista. Nosotros somos comisionados, especialistas en otras materias, pero soy una comisionada que tiene conciencia sobre la importancia del archivo y que está dispuesta políticamente a impulsarlo hasta donde tope, como decimos nosotros, ¿no? Esa ha sido mi misión, esa ha sido la consigna que he tenido al frente de esa comisión los últimos 2 años. Como comisionada ya llevo 3 y medio, pero bueno, entré como secretaria y ahorita ya soy coordinadora. Y con esa perspectiva, insisto, y sabiendo que en los órganos garantes, al igual que en el resto del país, en los entes públicos que nosotros le llamamos los sujetos obligados, el desarrollo archivístico, pues a cabalidad debe de andar en un 30 y tantos %, ¿no? Pues los organismos garantes de transparencia estamos en algo muy similar. Y así sucede también con el instituto en el cual yo tengo el placer de ser comisionada, en el que también falta mucho trabajo por delante. Así que el comité editorial toma la decisión, y un poquito les platico esto para entender la génesis de o cómo surge este proyecto, ¿no? De ese trabajo a nivel nacional y de a sabiendas de que a nivel local se necesitaba un impulso también, decidimos empujarlo desde el comité editorial de este instituto. Y para quienes no lo sepan, todas y todos que estamos aquí, los institutos, que somos organismos garantes de transparencia, algunos nos llamamos institutos, otros nos llamamos consejos, pero en general somos organismos garantes de transparencia y privacidad. Tenemos encomendadas entonces la tutela, como les decía, de 2 derechos fundamentales. Por un lado, el derecho de acceso a la información, que le denominamos transparencia, pero no es lo mismo. Y por otro lado, el derecho a la protección de datos personales, que se asocia con la privacidad, pero que no es lo mismo. Pero son 2 derechos fundamentales que están protegidos por nuestra Constitución política, que por cierto lo reitero así, porque estos derechos, independientemente de la suerte que se corra en las instituciones, estos derechos son derechos humanos, son derechos que no se pierden, son derechos que están en la Constitución y que tenemos que exigir su cumplimiento independientemente o no de la existencia de determinadas instituciones para garantizarlos. Ahora, estos 2 derechos tienen, como les decía, algo fundamental que los une. Este elemento o este nodo fundamental es justamente los archivos y la gestión documental. En México estos 3 temas, tanto el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos, fueron regulándose de una manera espaciada, como cada 8 años. Primero se reglamentó el derecho de acceso a la información, ustedes lo recordarán en la época de Vicente Fox, 2002, por presión social, fue una especie como de concesión. No tenemos nada que agradecer, nosotros como sociedad exigimos que se reconociera ese derecho, un derecho que es nuestro, ¿sí? Que ya estaba reconocido en la Constitución del 77 y que sin embargo en la práctica no se llevaba a cabo. Entonces lo exigimos, total que gracias al apoyo de sociedad civil, academia, sector académico, también Círculo Rojo, sector periodístico, se logró a través del Grupo Oaxaca poner sobre la agenda esto que en el 2002 se aprueba y que es la Ley Federal de Transparencia, una ley federal que correspondía únicamente al ámbito federal, es decir, al Poder Ejecutivo y además el Poder Ejecutivo Federal. No era algo que tuviera que ser a fuerza para los locales, ni aplicaba para otros entes como partidos políticos, ni el Poder Judicial, ni... Eso vino más adelante con la reforma de 2014. Pero bueno, tenemos ese antecedente 2002. 8 años después, 2010, nace la primera ley en materia de protección de datos personales en posesión del sector privado. Hay 2 leyes, una del sector privado y otra de los datos en el sector público. Y otros 8 años después nace nuestra Ley General de Archivos. Y entonces ahí ya tenemos cada 8 años nuestras leyes. Hay quienes dicen, varios, que hicimos todo al revés, que debimos de haber empezado por la Ley de Archivos, para que una vez teniendo ya todo en orden, no procediéramos a transparentar, procediéramos a cuidar los datos personales y ya una vez que supiéramos cómo hacerle el tema de datos personales, procediéramos a transparentar la información. Pero nacimos al revés, como luego sucede en nuestro adorable país y como dicen, fuere como fuere,
hoy ya tenemos estas 3 leyes. ¿Qué significan los archivos para nosotros? ¿Qué deberían de significar los archivos para ustedes? ¿Qué tendrían que significar los archivos para la administración pública? Tendría que ser, primero, la base fundamental de todo el quehacer público. No podemos entender las instituciones, su trascender, su paso, sin archivo. Recordando que archivo no es solamente la cosa vieja. Archivo es el presente institucional. Es el oficio que se manda en el momento, es el documento, es el expediente que se está armando de un mes para acá. Es también el presente de las instituciones. Pero además los archivos son base para el ejercicio de múltiples derechos. Sí es un tema de buena administración pública, pero también son base de derechos humanos, particularmente los que tutelamos en el Sistema Nacional de Transparencia. Y como les decía, la oportunidad que he tenido de ser coordinadora en el ámbito nacional del tema de archivo me ha permitido trabajar de cerca con personas maravillosas que sí son especialistas en esta materia, que me han impregnado con ese valor, con ese entusiasmo, con esa dedicación que se ha tenido al tema de los archivos. Y pues sí, afortunadamente he sido testigo de primera línea de la importancia que tiene la gestión documental para la instrumentación de estos derechos, pero también hay que reconocerlo, de los muchos pendientes y los importantes retos que hay en esta materia. Entre ellos, por ejemplo, esa promoción, la socialización, la difusión del conocimiento en materia de archivos. Y yo siempre lo he dicho, la sensibilización hacia las autoridades, porque muchas veces desde las autoridades y de su cuerpo directivo de primera línea es desde donde no hay el apoyo a la materia archivística, ¿sí? Entonces falta esa sensibilización, falta que las autoridades asuman el rol de no solamente mencionar la importancia de los archivos, como luego en el discurso público, político también se menciona cualquier cosa, sino instrumentarlo. ¿Y qué significa instrumentarlo? Aterrizarlo, como dicen en inglés, put your money where your mouth is. Entonces tenemos que poner el dinero al servicio del archivo, porque el archivo es una base fundamental. Entonces hay que asignar presupuesto adecuado, hay que asignar personal calificado, profesional para este tipo de materias, hay que lograr su profesionalización y su permanencia, ¿sí? Porque sucede mucho como el tema de transparencia, llegan los nuevos y lo cambiamos. ¿Cómo vamos a cambiar a la persona archivista? Si lo está haciendo bien, sobre todo, por supuesto. ¿Cómo vamos a cambiar a la persona archivista o a las personas archivistas si ellas son las que potencialmente conocen mejor a la institución? Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que pensamos, y esa fue una cruzada que hemos emprendido tanto a nivel de las leyes como a nivel de procedimientos y políticas en materia archivística a nivel nacional. Y por eso decidí hacer mancuerna, porque siempre lo he dicho, como no soy experta en materia de archivo, soy groupie, soy fan, soy cercana al tema, me gusta, lo disfruto, pero no soy especialista, al menos no aún. Entonces, en esta comisión hemos decidido dar voz a quienes sí son los especialistas. Entonces ya nos cansamos, además de escuchar a los políticos o a las autoridades hablando de algo que además no conocen. Entonces, qué mejor que darles espacio a los que sí. Por eso hice mancuerna con una gran experta. Eres tú, mi querida Alicia, con quien hice mancuerna, querida mía. Siempre ha sumado a Alicia de una manera extraordinaria, de manera muy entusiasta, a todos los proyectos que se han impulsado en materia archivística desde la comisión que coordino. Y bueno, pues a mí me tocó también salir en el libro como coordinadora, pero yo llevando a lo mejor un tema un poco más político, de gestión, administrativo, y con muchísimo entusiasmo también escribo ahí algunas líneas, pero particularmente de introducción, ¿sí? Ahí ustedes van a poder ver cómo Alicia coordina una parte temática y de contenidos de manera magistral. Considero yo, ustedes ya nos dirán cuando tengan la oportunidad de leerlo, que tuvimos como resultado, y si me lo permites tantito, Micaela, un gran proyecto editorial, un proyecto editorial dirigido a todas y a todos, un proyecto editorial que es fácil de comprender, que su aproximación puede ser sencilla, ¿no? También a este libro. Y este proyecto lo que busca es abrir temáticas, propiciar la reflexión, propiciar el debate en torno a este tema de la archivística, que lamentablemente e increíblemente tiene pocos espacios de socialización y de difusión, o al menos no tantos como nos gustaría. Se trata de un proyecto editorial en el que participan, por supuesto, como lo dijo Micaela, diversos especialistas
en la materia, en el que reflexionamos sobre el contexto actual en el que se encuentran los archivos a nivel nacional, pero también sobre los pendientes en la resignificación de su importancia para el servicio público y sobre la archivística ante las dinámicas de lo social y también los desafíos que ésta enfrenta. Además de abordar los avances de la práctica en la preservación documental del archivo en el medio digital, el entorno de los archivos digitales en el siglo XXI, pero también temas más técnicos como el tema, por ejemplo, de los registros de autoridad según la ISAR para la descripción archivística en temas electrónicos y otros temas de gran actualidad como lo podrían ser los usos y desarrollos que representa el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la archivística. Participan importantes especialistas, como les decía, están por supuesto Mayra, está Arien participando en este gran libro. Pero bueno, ellas son de casa, de aquí del Colegio de México, y van a encontrar, por supuesto, a otros personajes, sobre todo, la verdad, que valga decirlo, que sobre todo mujeres que están empujando el tema, no exclusivamente, pero sí, sobre todo, mujeres que están empujando esta materia. Y bueno, creo que es una obra, insisto, que no solamente está dirigida hacia las personas especialistas en la materia, sino que va dirigida a todas y todos los que de alguna manera tenemos alguna relación, porque no seré especialista, pero por supuesto que tengo relación con el archivo, como muchas y muchos servidores públicos, diría yo casi la totalidad, pero de alguna manera nos relacionamos con la materia en algún momento de nuestra vida profesional. En mi caso, pues es casi en el día a día, ¿no? Por el tema pues de los distintos expedientes y documentos que se tramitan tanto en la oficina como los expedientes cuasi jurisdiccionales que creamos semana tras semana en el instituto. Y bueno, es de alguna manera una manera de redignificar esta gran labor que están haciendo los especialistas en materia archivística. Y bueno, también los invito a todos los que de cualquier modo están interesados en la materia que lo consulten. Contar, insisto, con una adecuada organización, pero también un adecuado manejo de nuestros archivos nos beneficia no solamente a la gestión documental y al funcionamiento de cualquier institución en la que estemos participando, pública o privada, sino que también, insisto, ayuda y propicia el desarrollo y la tutela de otros derechos humanos que están aparejados y entre ellos insistir, porque a final de cuentas esa institución represento, insistir que nos apoya en la tutela del derecho de acceso a la información y también el de la protección de datos personales. Y bueno, para nosotros en el Sistema Nacional de Transparencia, qué tan importante es impulsar entonces este tipo de obras editoriales de esta calidad con expertas y expertos de primer nivel que ustedes podrán encontrar aquí. Y bueno, no me voy a extender más, sencillamente comentarles a todas y todos que estamos ya trabajando en una versión electrónica de este documento. Este documento lo tendrán también para consulta en la versión digital, pero también se quedará un ejemplar físico en esta gran biblioteca del Colegio de México, a quienes estamos muy agradecidos que nos hayan recibido. Gracias, por un lado, Alicia, por ser el enlace que hizo posible esta presentación en esta gran institución, Colegio de México, además en la biblioteca Daniel Cosío Villegas, y también a Micaela, agradecerte todas las facilidades, todas las atenciones que has tenido con nosotras para poder hacer esta presentación realidad. Y bueno, no quisiera dejar de mencionar que en el contexto en el que nos encontramos actualmente los organismos garantes de transparencia, hoy más que nunca, y refrendando que la defensa es hacia un derecho y no hacia las instituciones, porque las personas estamos de paso, recordemos que hoy tenemos estos derechos, que hoy tenemos que ejercer nuestros derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que nos tienen beneficios directos en nuestra vida práctica, ¿sí? El acceso a la información para tener acceso a otros derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, a la vivienda. A través de esa información uno puede ejercer otros derechos, y también el tema de la protección de datos personales, porque al filtrarse esa información que hoy está en manos del sector público y por supuesto también del sector privado, al filtrarse esa información, por supuesto que hay pérdidas y lo hemos vivido más de uno, o al menos estoy segura de que ustedes conocen a alguien que ya les sucedió, que podemos perder temas económicos, o sea, por temas financieros, que nos vacíen una cuenta de nuestro banco, que nos estafen, ¿sí? Y que nos quiten, que depositemos dinero a una cuenta que no es, pero también nos puede llevar a la pérdida de esta información, del control sobre estos datos personales, también nos puede llevar a un tema
de lastimar nuestro honor, nuestra dignidad y a perder hasta la vida. Hay personas que por el tema de filtración de imágenes íntimas, por ejemplo, o de videos con contenido íntimo, se quitan la vida. Entonces, son dos temas que son fundamentales y que, les recuerdo, son indispensables que sean garantizados por el Estado mexicano. Entonces, hoy más que nunca, les reitero que estamos juntos en esa defensa de los dos derechos, que son victorias que fueron de la sociedad, que son pilares de nuestro sistema democrático y que en esta tarea, pues por supuesto que los archivos son los grandes guardianes de nuestra memoria histórica y que hoy y siempre desempeñarán un papel fundamental en nuestro país. Muy agradecida de nueva cuenta y bueno, pues de nueva cuenta muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Presento a continuación a Mayra Mena, doctora en Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana. En 2004 le fue otorgada la beca de investigación Keizo Obuchi de la UNESCO para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Salamanca y en el Instituto de Teoría y Técnica de la Información Jurídica del Consejo Nacional de Investigaciones de Florencia, Italia. Ha desarrollado su labor profesional en el Archivo Nacional de Cuba y en el Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana. Desde el 2021 participa en el proyecto de investigación Interpares Truth Artificial Intelligence. En 2019 obtuvo el premio Iberarchivos de Investigación Archivística con la obra Los Modelos Conceptuales de Descripción. Ha publicado diversos artículos y capítulos del libro sobre distintos aspectos de la archivística y actualmente se desempeña como coordinadora de fondos y colecciones especiales de esta biblioteca. Muy buenos días a todos, a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo a través de las redes. Obviamente, en primer lugar, agradecer la labor no solo de publicación, el apoyo a la publicación de este libro del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, sino a una importante labor que el Instituto ha desarrollado alrededor de publicar obras que contribuyan al desarrollo de los archivos, particularmente al desarrollo de la práctica. Gracias, Laura Enríquez, por lo que seguramente te toca mucho en ese aspecto. Obviamente también agradecer a la biblioteca que tuvo la gentileza de apoyarnos desde el primer momento que Alicia contactó con nosotros. La maestra Micaela es de un entusiasmo creciente en todos los aspectos y siempre dice que sí a estas actividades. Y obviamente también agradecer, por supuesto y sin ninguna duda, a Alicia Barnard, que fue la gestora principal de esta obra y que con un gran entusiasmo comenzó a alentarnos a muchos de nosotros, a Arien, mi querida colega, y a mí, entre muchos otros de los que estamos en el libro, para que esta obra se pudiera llevar a cabo. Y luego estuvo detrás de nosotros constantemente para que entregáramos en fecha, cosa que casi nunca se dice, pero sí, es muy constante Alicia en esta labor. Creo que esto lo desarrolla de una manera magnífica. Bueno, el capítulo de nuestra autoría que aparece en el libro se titula Los registros de autoridad según Isahar CPF para la descripción archivística en sistemas electrónicos. Cuando Alicia nos invitó a participar en el libro, realmente medité mucho sobre el tema que podíamos aportar a un libro sobre perspectivas en el campo de la archivística, básicamente. Y decidí esta idea de trabajar registros de autoridad por dos razones fundamentales. En primer lugar, tenía la percepción, a partir de mis contactos con los archivos en América Latina, que a pesar de que desde el año 2000 el Consejo Internacional de Archivos estuvo publicando hasta 2008 un grupo, 4 normas importantes, ISAT-G, Isahar CPF, ISDF, ISDIASH. Realmente Isahar CPF, la norma para control de autoridades, era una gran desconocida, o es una gran desconocida, o es de las que menos se ha aplicado en nuestro ámbito latinoamericano. Y por otra parte, al comenzar a trabajar acá en la biblioteca
a partir del proyecto de fondos y colecciones especiales y de la integración con un enfoque centrado en facilitar acceso a recursos de información de la biblioteca, obviamente logramos comprender y vimos en la práctica cómo el concepto de centrar el trabajo de fondos y colecciones especiales dentro de la biblioteca en el acceso a recursos de información, cualquiera que estos sean, era central el tema y utilizar el sistema Atom para este propósito, era central el tema de los registros de autoridad para los procesos de recuperación de información en los sistemas automatizados. Esas razones. Quizás también me animó el hecho de que a veces este tema de control de autoridades en algunos casos, aunque les pueda parecer sorprendente, se asocia en el campo de la archivística, en algunos casos, solo a que es un problema asociado a la gestión en las bibliotecas. Nada más lejos que esto. Hoy, en el ámbito de la descripción archivística, coexisten dos modelos. Uno, que nosotros denominamos unidimensional docucentrista, que es el modelo de las normas de descripción, donde evidentemente, sin lugar a dudas, ya se introdujo el tema de la necesidad de los registros de autoridad a partir de la publicación de la norma ISAAR-CPF, como he mencionado, y un segundo modelo de descripción que nosotros hemos llamado pluridimensional, que está basado en un conjunto de normas emergentes que están apareciendo, están siendo publicadas por el Consejo Internacional de Archivos, proceso que no ha concluido, que es todo el proceso de record in context, o sea, documentos en contexto. Está publicado el modelo conceptual, está publicada una ontología, pero sin embargo todavía faltan algunos elementos asociados a reglas específicas de cómo trabajar el modelo conceptual. Y en este modelo emergente, y que yo diría que está conviviendo con el modelo de las normas, del modelo de descripción archivística de las normas, hay una centralidad en la representación de relaciones y particularmente de entidades, de enlazar entidades que no necesariamente son documentos, que son relaciones entre personas, que son relaciones entre otras entidades asociadas al campo de la archivística, no me quiero... y por lo tanto también este modelo conceptual está muy enfocado a las nuevas tendencias de trabajar datos, o sea, al intercambio de registros de autoridad con datos abiertos vinculados. Hacia allá vamos. Sin embargo, resulta un compromiso necesario de nuestra parte, de los archivistas, a la necesidad de al menos avanzar en los procesos de descripción basados en las normas, porque este modelo basado en las normas, obviamente, el hecho de desarrollar ese modelo nos va a facilitar dar el paso siguiente a este nuevo modelo basado en el record in context. Ahora bien, hablar de registros de autoridad archivísticos implica, como me gusta decir, en todo el campo de la archivística, implica entender qué cosa es un documento archivístico. Dentro de la norma ISAAR-CPF, las autoridades, a diferencia de cómo se conceptualiza esto en el campo de la gestión bibliográfica, las autoridades son aquellos agentes productores y custodios de los documentos. ¿Quiénes son esos agentes productores y custodios de los documentos? Obviamente, las personas que crean fondos y los custodian, las instituciones que crean fondos y los custodian, y las familias que crean fondos y los custodian. Pero esto no es casual. Esto no es casual. Entender una entidad o un recurso de información como el documento archivístico implica entender que siempre existe un mandato que establece un conjunto de funciones, actividades y tareas que se registran en el documento porque el documento
adscribiéndome y declarando mi adscripción a Interpares y a las ideas de Luciana Duranti, el documento necesariamente debe ser visto como un registro de actos y transacciones, y un registro de actos y transacciones tiene un contexto de creación, y en ese contexto de creación hay que tener en cuenta las funciones, las actividades y tareas que se registran en esos documentos, y particularmente hay que tener en cuenta los agentes que ejecutan esas funciones, actividades y tareas, que no somos más que todos nosotros que creamos documentos de archivo todos los días, aunque a veces no lo tenemos demasiado claro. Por lo tanto, en archivística, en la norma ISAAR CPF, los registros de autoridad no van, como en otros ámbitos, a hablar de puntos de acceso de materia, puntos de acceso al lugar, puntos de acceso de tipos documentales, sino particularmente los registros de autoridad están asociados a la creación de registros de autoridad para instituciones, personas y familias como contexto del documento. Resulta sorprendente cómo en el ámbito de la organización y representación de información archivística, las normas, los estándares para describir registros de autoridad y los conceptos de control de autoridades, los conceptos de registros de autoridades, los conceptos de puntos de acceso, no aparecen hasta el año 2004 con ISAAR CPF. O sea, este es un tema muy tardío en el campo de la archivística. Nosotros generalmente lo asociamos a la idea de que en el ámbito de la archivística custodial o estatista se pensó mucho y se cuidó mucho la idea de custodiar objetos físicos patrimoniales, y no tanto se pensó en el acceso. Sé que no todos están de acuerdo conmigo, pero me gusta conversar sobre esta idea, porque creo que nos puede llevar a resolver problemas grandes y graves de la acumulación de fondos sin procesar y sin poner al servicio de la investigación. Solo el acceso público a la información justifica y legitima la custodia y la preservación. Custodiamos y preservamos para ofrecer acceso. No tiene mucho sentido ya a estas alturas tener enormes volúmenes de fondos acumulados sin enfocarse en el acceso. Y no me gusta asociarlo a la idea de que tenemos muchos fondos. Bueno, esta biblioteca tiene cientos de miles de ejemplares y todos están puestos al servicio. Y así en el campo de la bibliotecología pudiera poner muchísimos otros ejemplos. O sea, es una llegada tardía el tema de los conceptos, porque no hay una centralidad en muchos aspectos en el tema del acceso a los documentos, de ofrecer acceso a los documentos archivísticos. En relación entonces particularmente con la norma ISAAR CPF, si revisamos la norma ISAAR CPF en todas sus áreas, identidad, descripción, relaciones, puntos de acceso, control, vemos que, por ejemplo, hay una identidad total entre el área de identidad de ISAAR CPF y el área de identidad de cómo se describen estas entidades en el ámbito bibliográfico. O sea, tenemos las formas autorizadas, las formas excluidas, un código para el control de la entidad. O sea, ahí no hay grandes diferencias. Sin embargo, cuando llegamos al área de descripción de la norma ISAAR CPF, sí vemos una particularidad, y es la cantidad de campos donde se pueden colocar las fechas de existencia de la institución, persona o familia, su historia, los lugares donde estas instituciones, personas y familias han actuado, en el caso de las instituciones, sus estatutos jurídicos, y en el caso de las instituciones, funciones, ocupaciones y actividades. Y también para las instituciones, los mandatos y las fuentes de autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan particular? ¿Por qué primero aparece un área de descripción y con elementos tan particulares en la norma ISAAR CPF? Porque se están representando los contextos. En este caso se están representando información sobre el contexto de producción del documento. Si el documento funciona como evidencia y prueba de actos y transacciones, ¿quién es el responsable de esa información que está registrada ahí? Otorga la posibilidad de ponderar o de evaluar el grado de autenticidad.
Por lo tanto, información sobre los contextos de creación, en particular sobre el contexto de personas que intervienen en la creación de los documentos, es vital. Haber llegado tan tarde a los conceptos de control de autoridad, de registro de autoridad, como mencioné, tan distante del mundo bibliográfico que lo tenía resuelto desde, digamos, los años 80 o incluso antes, también tuvo ciertas ventajas. Y es que la norma sí nació con una concepción muy clara, centrada en los puntos, en las relaciones entre entidades. Y aquí incluso podemos decir que se va un poquito más allá de las relaciones documentales, fondo, sección, serie, unidad documental simple, unidad documental compuesta, y va a relacionar personas, productores con documentos, pero también personas entre instituciones y una larga proceso o actividad de crear relaciones que enriquecen mucho las descripciones archivísticas. En el caso particular de nosotros en la biblioteca, el área de fondos y colecciones especiales, en la coordinación, se creó con 2 o 3 principios, pero 2 de ellos muy claros. Uno, facilitar el acceso a los recursos, cualquiera que estos sean, y aprovechar los recursos tecnológicos de la biblioteca, sin que esto fuera un costo adicional, y compartir los recursos. Si hay un ejemplo que muestra la utilidad de tener, en este caso, el procesamiento archivístico dentro de la biblioteca, y lo vemos como una gran fortaleza, es esta área del control de autoridades. La Biblioteca Daniel Cosío Villegas tiene una experiencia de décadas en la catalogación, tiene una experiencia de décadas en el control del vocabulario, tiene una experiencia de décadas en el control de autoridades. Y eso es algo que se ha aprovechado desde nuestra coordinación, porque las decisiones del control del vocabulario, en particular, por ejemplo, en este caso, de los nombres de personas, instituciones, familias, el éxito de esto está indisolublemente ligado a la guía que, en particular, la Coordinación de Organización de la Información nos ha brindado. ¿Por qué inventar el agua tibia si tenemos un grupo de trabajo que ha hecho esto por décadas? Y no solo lo ha hecho muy bien. Por lo tanto, el trabajo de control de autoridades, en el caso particular del que estoy hablando, instituciones, personas y familias, es heredero de la experiencia de la biblioteca. Y si algo ha salido bien en este aspecto, tiene que ver, obviamente, con esa relación. ¿Por qué Atom y por qué es útil el sistema Access to Memory Atom para el tema del control de las autoridades? No solo porque nos permite controlar el lenguaje, no solo porque nos permite establecer las relaciones con otras entidades, sino también porque el sistema tiene una forma de visualización de la relación entre las autoridades con los documentos, y el usuario, accediendo a una de estas autoridades, a una persona, puede automáticamente visualizar el listado de documentos donde esa persona es mencionado como materia, y el listado donde esa persona es productor, o sea, es creador de esos documentos. Nosotros, sobre todo para el caso del fondo La Casa de España en México, tomamos la decisión de realizar estos registros de autoridad con un nivel de profundidad muy exhaustivo. Y eso nos llevó a establecer relaciones entre la casa de registros de autoridad, entre el registro de autoridad de la Casa de España, con todos los invitados españoles, intelectuales españoles, que el gobierno mexicano, en un gran acto de solidaridad y de empatía, invitó. Por lo tanto, desde nuestro sistema Atom, hoy es posible visualizar todas estas relaciones
pero no solo todas estas relaciones, sino los invito a visualizar también el mapa de relaciones de personas, que es uno de nuestros hijos, con el apoyo también, porque la concepción de la biblioteca ha sido, en este caso, compartir recursos con el apoyo de uno de nuestros ingenieros, Eime, siempre se me olvida su apellido, pero que nos apoyó mucho en crear, creó a partir de nuestros datos de los registros de autoridad un mapa de relaciones donde los nodos son justamente los intelectuales españoles invitados a venir a México, y se les salvó la vida en muchos casos, y sus familias. Ese mapa de relaciones es un mapa que permite perfectamente enlazar desde el mapa de relaciones hacia los registros de autoridad y desde los registros de autoridad al mapa. Bueno, creo que he dado un panorama de lo que es el capítulo y de la experiencia de la biblioteca en este aspecto. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, Laura tiene que retirarse a atender algunos asuntos, así que la despedimos con gusto. Bueno, escucharemos a continuación la intervención de Alicia Parner. Ella es consultora independiente. Desde el 2005 colabora en el proyecto internacional Interpares, dedicado a la preservación de archivos digitales, ahora Interpares Trust AI, orientado a aprovechar la inteligencia artificial para apoyar la disponibilidad y accesibilidad de archivos públicos confiables. En 2005 y 2006 formó parte del equipo de Latinoamérica y el Caribe, financiado por UNESCO, para capacitarse en preservación de archivos digitales en el marco del proyecto Interpares. Del 2009 al 2012 coordinó la sección de valoración de archivos digitales en el Grupo de Reflexión Iberoamericano sobre Valoración Documental, con sede en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Cuenta con múltiples trabajos sobre archivística presentados en eventos académicos o publicados en revistas o libros nacionales y del extranjero. Gracias. Buenas días todavía. Sí, creo que sí. Primero, agradezco a la invitación para participar en esta presentación y saludo a Micaela Chávez Villa, directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas de este Colegio de México. Gracias, Micaela. Saludo y agradezco a la comisionada y cómplice en la presentación de este libro, Perspectivas, Novedades y en el ámbito de la archivística, a sus colaboradores, y qué bueno que Micaela lo tocó. Rodolfo ha sufrido y padecido conmigo el trabajo del día y noche para sacar este libro y presentarlo. Igual a Liz, que ya se fue, que ya no está, pero Liz también tuvo vela en el entierro, bueno, en el nacimiento del libro. Y asimismo, saludo a mis colegas y amigas, Ariel González y Mayra Mena, también autoras de la obra. Voy a introducir el capítulo El entorno de los archivos digitales, y me ha parecido conveniente ofrecer algunas notas acerca de la ciencia archivística contemporánea, la cual me conduce a escribir este capítulo donde ofrezco una visión integral, personal, no sé si es la mejor, de cómo los archivos deberían estar insertos en este siglo. Para ello me permitiré retomar conceptos del reconocido profesor de archivística holandés Theo Thomassen, y muy a colación de algunos puntos que tocó la comisionada Enríquez. Para Thomassen, la ciencia archivística es a la vez teórica y aplicada. Esta involucra el estudio científico de información vinculada a un proceso, tanto como producto y como agente del pensamiento humano, las emociones y actividades en sus diferentes contextos. Su campo de acción, en cuanto al propio documento como a sus conceptos, abarca documentos personales, documentos de archivo administrativos e históricos, de comunidades, de dependencias y de organizaciones. Y los personales, los nuestros, ¿no? Comenta también Thomassen que la ciencia archivística es teórica
y estudia, entre otros aspectos, las huellas de la memoria, la evidencia documental, las fuentes de historia, analiza el valor documental y su significado, las bases de su creación, organización, eliminación o preservación, así como las estrategias e instrumentos para documentar su operación. Apunta Thomason que, como disciplina aplicada, ofrece las bases teóricas para un esquema orientado a la administración, muy llamada gestión, pero originalmente es management, y management es administración, de archivos administrativos e históricos y su operación, así como un marco teórico y metodológico destinado al diseño, administración y uso sostenible de la información contenida en los archivos y en sistemas de gestión y preservación. Asimismo, proporciona bases para producir, organizar, conservar, arreglar y describir los archivos y determinar sus valores y vigencias. De lo anterior, es posible advertir el alcance de la ciencia archivística. Así, su campo de acción es tan amplio que los profesionales de la archivística estaríamos equivocados si no consideramos a esta como una ciencia inter, multi y transdisciplinar. Por otra parte, el profesional no puede abarcar todos los espacios de la archivística, por lo que los programas académicos deberían contener un marco teórico general un marco teórico y de administración general con especialidades. Yo no me declaro ignorante en la conservación de archivos físicos. No puedo, no sé, o sea, no conozco. En particular, en el campo de los archivos públicos, a los que me referiré de manera general siempre, que se producen digitalmente, los procesos de creación, organización, valoración y exposición final, conforme una cadena de preservación, se han supeditado a una revolución confusa y a las tecnologías, omitiendo la relevancia de los aportes de la archivística, para contar con documentos de archivo auténticos, fiables, accesibles, durante el tiempo que sean necesarios y a través de diferentes tecnologías. Por lo general, la práctica archivística se supedita a la tecnología en la actualidad. Es así como en el capítulo en comento en torno de los archivos digitales en el siglo XXI, se ha pretendido ofrecer una visión integral de la urgente necesidad de que la información contenida en archivos públicos sea incluida en el marco de políticas digitales. Hasta ahora, de repente, medio aparece algún comentario de que los archivos, pero la comisionada dijo algo muy importante. Cuando se habla con expertos en tecnología, se piensa, cuando le dice uno archivo, piensan en documentos viejos. En el capítulo se ofrece un esquema que va de lo general a lo particular, que comentaré enseguida. En la actualidad, la información contenida en archivos y en sistemas automatizados que contienen información archivística se duplica, se multiplica impresionantemente en las instituciones. Lo anterior tiene como consecuencia gastos extraordinarios para sistemas informatizados internos, la carencia de estructuras, recursos humanos, almacenamiento de la información, así como gasto energético. Es así como en años recientes el concepto gobernanza de la información busca un tratamiento transversal de la producción de activos de información. La norma 15489-216 identifica el documento de archivo como activo de información. Tan es así que ahora, más allá del documento como lo conocemos, también se habla de la información archivística, le hace las bases de datos o los sistemas de información que se producen en las instituciones públicas como parte de una función y atribución que también deben tener y participar en el marco del cumplimiento legal. La ISO 24143 se define como el marco estratégico de la organización a fin de mejorar de manera coordinada el logro de objetivos de la información y asegurar que la seguridad de los riesgos de información y capacidades operativas, así como la integridad, son identificadas adecuadamente. La gobernanza, entonces, viene a
incorporar información transversal en las instituciones respecto de las políticas, procesos, roles y controles que abarcan aspectos legales, de riesgo, operacionales, entre otros. Propone una aproximación para gobernar la información mediante la integración de esta relacionada con la gestión de datos, la gestión documental, la gestión del conocimientos, el cumplimiento regulatorio, la preservación digital y protección de datos, la protección de datos abiertos, el Big Data y la inteligencia artificial. La gobernanza de la información no omite, y eso es muy importante, a la gestión documental y la preservación digital, así como el cumplimiento legal para el manejo de archivos y la información archivística. No obstante, estos se relegan ante factores como la cultura organizacional, donde el intercambio y la comunicación entre los tecnólogos y los archivistas a veces es compleja, y tiene que ver con algo bien importante, la terminología. O sea, es la terminología la que realmente impacta a veces, porque a veces estamos hablando de cosas diferentes sobre lo mismo o equivalente. Así la estrategia, ya me perdí. Terminología, la visión del archivo de los servidores públicos, como decía, los servidores públicos creen que no son agentes productivos. Y no son responsables de los archivos, todo lo contrario, los responsables son ellos, porque ellos tienen la función y atribución donde se sustentan sus actos, sus trámites y su gestión. Se les olvida esa responsabilidad y lo mandan al archivo sin entender más. Así también la relevancia de los archivos para la institución y para la historia. Es decir, se omite que hay un artículo en la ley que dice que las instituciones deben de conservar sus archivos históricos. Tengo mis dudas, y mis dudas graves, porque las dependencias e instituciones de gobierno no tienen la vocación para tener un archivo histórico, y me tocó vivirlo en la Secretaría de Salud, como padecimos para tener uno de los archivos históricos más importantes de México. En el marco tecnológico de la transformación, así pasamos de la gobernanza en las organizaciones. Esta también favorece algo más. Todo el tiempo estamos hablando de la transformación digital, pero tiene que ser ordenada y eficiente. De otra manera, estamos picando acá, picando allá, y se tiene que facilitar el desarrollo de un modelo de la inclusión tecnológica en las instituciones del servicio público, cuyos niveles de madurez son diferentes según los recursos tecnológicos y humanos. Podemos encontrar los municipios que, si acaso, tienen una computadora para todo el municipio en una rural, en el campo rural, a los municipios más o menos urbanos o los semiurbanos, y podemos encontrar también esos modelos de madurez donde apenas escribo nada más en la computadora, o aquellos que ya tienen algunos sistemas y trabajan en la computadora, o los sistemas de información, o los grandes sistemas que tenemos en México, como puede ser el INEGI, puede ser el SAT, pueden ser las instituciones de Banco de México, que realmente ya tienen un nivel de madurez muy alto en cuanto a sus documentos de función. El marco tecnológico de la transformación digital conduce a la adopción y actualización constante de tecnologías y aplicaciones que aparecen en el día a día en el entorno de los archivos públicos. Que aparecen en el día a día en el entorno de los archivos públicos, ya son aplicadas en la cotidianeidad, en procedimientos de gestión documental y de preservación. Es cierto, ya hay herramientas tecnológicas, pero algo muy preocupante es no hay una regulación adecuada. Y esto conduce a situaciones complejas y confusas. Otra aplicación, y ahora sí me refiero a ciertas herramientas o aplicaciones que usamos en el ámbito de los archivos, es la firma electrónica.
regulada durante su vigencia, aunque su permanencia en etapa histórica no puede ser tratada de la misma manera. Su actualización periódica no es recomendable en un repositorio digital en el largo plazo. En otros países ya se habla de la firma electrónica longeva con fines comerciales, pero se desconoce si está siendo aplicada. Yo acabo de consultar y me dijeron que no sabían mucho en un lugar donde la firma electrónica es prácticamente sagrada, que es en España. También conviene señalar que un documento con firma electrónica o cualquier codificación no cuenta con los contextos de su creación, organización, conservación, su preservación en largo plazo, por lo cual su existencia no es decisiva. Existen ya soluciones que aseguran autenticidad de previo ingreso a un repositorio de los documentos firmados electrónicamente. Este asunto de la ley ya también viene en la Ley General de Archivos y tiene ciertas confusiones. Otra parte a tocar es la interoperabilidad. Se refiere a la capacidad de las organizaciones y sistemas dispares, diversos, para interactuar con objetivos comunes en cuanto a beneficios mutuos, así como a compartir infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus sistemas tecnológicos y comunicación. A pesar de que también aparece ya nombrado en la Ley General de Archivos, es un campo a estudiar y ver cómo ya hay interoperabilidad de varios documentos y varias informaciones y ver si lo que dice la ley es factible. Para finalizar, por lo que hace a inteligencia artificial, la regulación normativa o criterios generales ya están disponibles en otros lados y sirven muy bien de referencia para sus similares en México. No obstante, en el entorno de la gestión documental de archivos, documentos o información, su aplicación todavía se encuentra en investigación. En el mercado y en las instituciones hay aplicaciones y he encontrado que estas en ciertos procesos archivísticos aún no son aplicables. Y de esto tenemos constancia de que la extracción de datos sensibles de documentos ya digitalizados en archivos históricos es lo más complejo que puede ser, que puede haber. Y de hecho se canceló un proyecto que tenía en Interpares esta intención porque hay muchos contextos y los nombres se pueden confundir con calles, con personas, o sea, estarán digitalizados. Ahora, la protección de datos personales o los datos personales en el inicio, en la creación, sí es factible el uso de la inteligencia artificial. No así en los grandes volúmenes, sobre todo en el campo de los datos sensibles, que la ley obliga, conforme a las disposiciones de la ley de transparencia, a que se guarden por 50 años. ¿Qué quiere decir? Que esos archivos físicos o digitalizados no pueden estar accesibles. Y por eso nos interesaba mucho encontrar algo que pudiera pues, sacar esos nombres y poderlos y buscar que se abrieran esos archivos de hace 50 años. En el mercado, decía yo, han encontrado ciertos aplicables archivos e información que producen las organizaciones. Prevalece la IA para la difusión de archivos históricos, extracción de datos históricas, una gran oportunidad para profundizar en los mismos y en la historia, y ahora también en las humanidades digitales. Podría decirse que la IA y los archivos tienen un rango especializado, es decir, no es lo que nos están diciendo, sino que hay que estudiar e investigar todavía cuál es la mejor aplicación. Hay procesos que ya pueden ser manejados, como puede ser el uso de los archivos, puede ser la clasificación archivística, pero todavía faltan en otros procesos o la organización inclusive de un sistema. Inciden sin duda algunos factores como la necesidad de que los no expertos en la IA, encargados de gestión y preservación, entendamos qué son y cómo opera la inteligencia artificial. Hay dos elementos recientes o disciplinas, no sabría cómo llamarlas, que es la explicabilidad y los paradatos.
en nuestro campo para entender y comprender qué es eso, ¿no? O sea, no somos los expertos, pero sí queremos saber, porque en eso va la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, los riesgos de seguridad de quienes a la larga nos vamos a hacer cargo de alguna manera de esos productos de la inteligencia artificial. Es así que en este capítulo se intenta introducir a conceptos, definiciones y esquemas a los que brevemente se ha hecho referencia en espera de que el mismo sea de interés para quienes lo lean. No están con nosotros, pero también son autores, Laura Escalera, Luis Miguel García, que es mi profesor de inteligencia artificial a larga distancia vía WhatsApp. Él me ayuda y me enseña. Y Yaminel Bernal Ortega de la ENES Morelia. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Finalmente, Arien González Crespo comentará sobre su colaboración en la obra que presentamos. Arien se ha especializado en preservación y conservación del patrimonio documental, con énfasis en documentos electrónicos en archivos y bibliotecas. Trabajó por 21 años en la Biblioteca de la Casa de las Américas, donde por 11 años fue su directora. Fue profesora auxiliar de la Universidad de La Habana, impartiendo además clases de preservación digital en el Diplomado en Conservación de Documentos en el Colegio de San Jerónimo de La Habana. Actualmente colabora como bibliotecaria de preservación digital en esta biblioteca. Ha sido parte de varios proyectos de investigaciones sobre preservación y conservación de documentos digitales, de 2 fases del proyecto Interpares y de numerosos proyectos de aplicación práctica. Ha participado con frecuencia en eventos profesionales, con ponencias y conferencias, y ha publicado artículos y capítulos del libro sobre el tema e impartido clases en varios países de la región. Adelante, Arien. Hola, sí, muchas gracias, Mica. ¿A qué tiempo, en qué hora se supone que debíamos terminar? 20 minutos. Ok, gracias. No te Sí. vamos a quitar. No, como soy la última, para ajustarme al tiempo, que esté preparado para la actividad como un todo, ¿no? Quiero pues empezar, por supuesto, agradeciendo a InfoCDMX y también a la editorial Porrúa por hacer materialmente posible este libro que estamos presentando hoy, y por supuesto a la comisionada Laura Lisset Enríquez, con quien hace muy poco pude compartir en el Encuentro Nacional de Archivos Judiciales en Saltillo, Coahuila, y pude notar pues su fuerza y su dedicación extraordinarias a impulsar las materias y las cuestiones en general relacionadas con los archivos, lo cual es fundamental que se acompañe a quienes hacemos la práctica, a quienes hacemos la ciencia, desde las estructuras que emiten políticas, que manejan recursos, que pueden impulsar procesos de capacitación, etcétera. Pues que esa relación estratégica se dé y funcione, y esta comisionada pues es un ejemplo extraordinario en este sentido. Y también quiero agradecer a mi amiga Alicia Barnard, quien más que responsable de mi participación en el libro, es culpable de que el libro contenga un capítulo de mi autoría, y que generalmente me involucra en sus proyectos, por lo cual me siento muy agradecida. De alguna manera estamos hace ya muchos años encontrándonos de manera sistemática, igualmente en congresos, en encuentros relacionados con las mismas temáticas de las que trata este libro. Quiero agradecer también a los colegas que tan brillantemente acompañan al tema de la preservación digital en el libro, que hacen que el libro pues sea algo
que tal vez algunos de ustedes aprecien tener. En otras palabras, adquieran el libro para que lean los artículos del resto de los colegas que están participando, que son muy buenos. Quiero agradecer también a mis compañeros de trabajo de aquí de la biblioteca, Daniel Cosio Villegas, porque son en realidad la inspiración, son el medio de reflexión, el espacio de reflexión diaria en el cual muchas de estas ideas crecen, muchas de estas ideas pueden ser ensayadas, pueden ser practicadas. Es algo también muy poco común que muchas de las ideas que uno tiene en plano científico, teórico, puedan llevarse a la práctica en estos campos, y este es un espacio donde eso para mí ha sido posible. Finalmente, quiero agradecer a ustedes que nos acompañan físicamente aquí y a quienes nos acompañan también en línea, para difundir y compartir la buena noticia de la publicación de este texto. Yo, ¿qué traté de hacer en mi presentación? Pues yo traté de ofrecerle a los archivistas una especie de actualización, o sea, las claves para obtener una actualización de qué está pasando actualmente con la preservación digital. Pues el libro trata esencialmente de archivística, pero contiene también otras hierbas aromáticas que crecen a su alrededor, como puede ser la preservación digital, y es a lo que se dedica mi capítulo. Entonces, empiezo por hacer un recuento, ¿no?, de 40 años después de los primeros intentos en la práctica de la preservación digital, cómo veo yo las cosas, ¿no? Cómo veo por dónde vamos. Y para esto lo organicé, primero interesándome por la preservación digital como una disciplina que considero que está en formación. Y pues para analizar una disciplina, varios elementos son generalmente importantes. Una de ellas es la definición de un objeto de estudio para esa disciplina. Otra es la definición de un conjunto de conceptos, es decir, la constitución de un cuerpo teórico, de una o varias teorías para el abordaje de ese objeto de estudio, y la existencia, entre otras cosas, de mecanismos de comunicación de la ciencia, mecanismos de comunicación entre los que se puede, a partir de los que se puede generar comunidad científica, compartir las ideas y difundirlas y hacerlas crecer. Y finalmente, un cuerpo de herramientas para poder practicar esa ciencia. Estas herramientas, las que voy recorriendo en el capítulo, son, en primer lugar, la existencia de estándares prácticos, es decir, la existencia de una serie de determinaciones, de orientaciones, de formas de hacer que son compartidas, a ser aceptadas como estándares, son compartidas por la comunidad de práctica de la preservación digital y otras comunidades relacionadas, que son fundamentales. Son fundamentales porque representan una guía de cómo podemos lograr los objetivos de la preservación digital. En segundo lugar, cómo está el tema de los medios de almacenamiento. Y en último lugar, cómo está la existencia de programas, software, sistemas para emprender en la práctica estos objetivos de la preservación digital. Entonces, bueno, esto es lo que hago en el capítulo del libro. Esto es un resumen de lo que hay ahí. Y bueno, quería ahondar ahora en esta presentación sobre asuntos muy breves, más o menos pinceladas, sin descubrir todo lo que está aquí contenido, para que pues tengan algo que leer por la noche del fin de semana. Sí, toso un poco, me disculpan, es alergia, les puedo asegurar que es solo alergia. Me tomé la pastilla, pero no sé. Entonces, en primer lugar, quería mencionar algo sobre la evolución del concepto de preservación digital.
empiezo por mencionar algunos de los conceptos más utilizados de preservación digital para más o menos contar cómo ese concepto fue evolucionando hasta el concepto que se plantea en la norma OAIS o en la versión de la norma OAIS publicada en el año 2012. Quiero mencionar aquí que hay un borrador ya de la norma OAIS que está circulando a partir de abril de 2024. No cambia esencialmente esta cuestión, pero sí hay una actualización que no está mencionada en este capítulo para el día de hoy, ¿no? Entonces, que define a la preservación digital OAIS como el acto de mantener información en una forma independientemente comprensible por una comunidad designada con evidencia que soporte su autenticidad en el largo plazo. Lo considero un concepto sumamente complejo, pues es un concepto que transfiere el tema de la preservación digital al asunto de la comprensión del documento, a la comprensión del conocimiento que está, de la información que está asociada a un documento, distanciándose ya de un conjunto de definiciones prácticas que estaban más en términos, sí, de mantenimiento de la autenticidad, elemento que se mantiene en el concepto de OAIS, pero tenían, pues estaban en términos más de describir que eran serie de actividades de gestión para asegurar el acceso continuado a los materiales digitales, etcétera. Pues se complejizó sumamente ese concepto de preservación hasta el día de hoy, lo cual hace que la preservación digital tenga que distanciarse del elemento sencillo, vamos a decir, o más sencillo, que ya era un problema de mantener archivos como tal, para enfocarse en mantener información y conocimiento. Información y conocimiento para mantener los elementos que hacen posible, elementos contextuales y elementos de la propia información, de los propios documentos que hacen posible su comprensión, su interpretación en el tiempo. Entonces, bueno, hago ese recorrido para llegar a ese concepto que quería mencionar aquí. También menciono cómo van cambiando las oportunidades de formación en este tema. Y cito algunos estudios que han profundizado en cómo ha cambiado la formación sobre preservación digital. Entre ellos, uno que identifica y estudia 59 cursos en en Estados Unidos y Canadá, 59 cursos directamente enfocados a la preservación digital y estudian las temáticas que cubren, la bibliografía que cubren. Es uno de los temas que más me ha interesado a mí estudiar por tiempo, pues uno de los problemas más grandes que ha tenido la preservación digital, mucho más en América Latina, es la falta de oportunidades para estudiarla, la falta de oportunidades para formar personas en estas materias que, más allá de tener una pincelada introductoria, de tener los elementos básicos que puede contener una planificación, sean capaces de llevar a la práctica los contenidos de esa planificación. Y entonces, bueno, es interesante, para mí fue muy interesante, y lo menciono aquí, que la mayoría de estos 59 cursos tienen una serie de elementos en común que yo misma, ya que tengo edad para eso, los he ido viendo a lo largo de mi carrera en la preservación digital desde que comencé, que es que la mayoría de estos cursos tienen un carácter introductorio solamente, que no profundizan en la cuestión de la práctica, que en parte eso pasa por la colocación de esos cursos dentro de programas no especializados en preservación digital, que son apéndices de programas especializados en otras cosas, donde le añaden el tema de la preservación por ser un tema importante, por ser un tema novedoso, por ser un tema sobre todo sumamente necesario, le añaden ese pequeño apéndice y entonces tienen un pequeño
% del tiempo dedicado al tema de la preservación digital sin desarrollarse en todo lo que se necesita como base para poder tener una formación efectiva en el tema. Por otra parte, son pocas las instituciones que incorporan más de un curso y menos todavía las que ofrecen los cursos de nivel avanzado, ya sea de carácter teórico o ya sea orientados a la práctica, ¿no? Entonces, la mayoría de estos cursos están orientados hacia la planificación de la preservación digital. Y nos quedamos o sea, enseñan cómo elaborar un plan de preservación digital, pero nos quedamos en esa situación de tener herramientas para elaborar un plan que después no tenemos las herramientas para ejecutar ese plan. Y entonces esos planes comienzan a plantearse y uno los comienza a leer si los estudia. En internet muchos de ellos están publicados como, vamos a decir, como un discurso teórico, políticamente correcto de las instituciones de información, porque pues tenemos que tener ese plan, pues es importante, pero esa cuestión política, ese deseo, no se completa con una práctica suficiente, con una práctica pues exacto, como nos dice Alicia, del día a día, una práctica fundamental y eficiente en la vida de esas organizaciones de información. Eso es una deuda también en nuestro medio América Latina, si lo es, en 59 cursos entre Estados Unidos y Canadá, ¿cuánto más no podemos imaginar que ocurre en nuestros medios, sobre todo de habla hispana, incluso en el caso de España? Cursos que están generalmente asociados también con organizaciones profesionales o empresas que también enseñan pues estas tareas y que por otra parte no tienen un carácter regular. Es decir, son cursos que este año convocan a uno, después pasan 2 años, esa organización no convoca a ninguno, vuelve a convocar, así, si no hay programas que tienen una regularidad en el estudio de esta disciplina. Bueno, con este elemento de los que menciono en el texto quiero terminar, sobre todo para más o menos revelarles cuáles fueron las motivaciones con las que escribí esto, desde qué perspectiva. Primero, desde la necesidad que entiendo de la conformación, que continúe el proceso de conformación de una disciplina de la preservación digital de manera asociada pues a otras que a partir de las cuales se deriva, como por ejemplo la archivística, asociadas a otras con las que trabaja, como por ejemplo la archivística, pero en sí misma suficiente como para ser la motivación pues de una producción científica solo centrada en la preservación digital. Tampoco hay revistas totalmente especializadas en preservación digital, generalmente publican sobre preservación digital y otras cosas. La existencia y la necesidad de creación de nuestra parte, la motivación a partir de este texto a que creemos cursos completamente especializados, diplomados, cursos largos relacionados con la preservación digital y orientados a la práctica de esto, de lo que todos hablamos, todos últimamente, muchos escuchamos hablar, no todos, pero muchos escuchamos, muchos hablamos, muchos escuchamos hablar últimamente, pero a lo que no se le dedica, yo creo que todos los esfuerzos que son necesarios para formar a las personas y para que el conocimiento en este ámbito se desarrolle. Otra vez, muchas gracias y ¿cómo se llama? Espero que disfruten este pequeño texto y que participen en algo. Creo que lo van a poder adquirir ahora, no sé cómo será la cosa. Gracias, maestra Micaela. Muy bien, pues abrimos si tienen alguna pregunta para las autoras. Es el momento. Gaby.
Muchas gracias, muchas felicidades a las autoras por compartirnos estas reflexiones y quisiera, ya lo comentó por ahí Alicia Barnard, y a mí me gustaría saber qué opinan de cuál es el reto en la formación de profesionales de la archivística, no solamente para México, sino para América Latina. Y dado que hubo una explosión, vamos a decirlo así, del año 2000 hacia acá sobre la creación y apertura de programas de gestión documental y archivos para México, de haber tenido una escuela a tener 6 escuelas en este momento. Muchas gracias. ¿Quién contesta? Bueno, creo que responder la pregunta para mí en lo particular implica responderlo desde más de 20 años de experiencia docente. Creo que hay algunos aspectos de los que estamos muy necesitados. En primer término, sin lugar a duda, una necesidad de ver la archivística en un entorno interdisciplinar. La experiencia que hemos tenido aquí me corrobora esa visión que tenía desde la docencia, pero la experiencia que hemos tenido aquí en la biblioteca corrobora la necesidad de un enfoque interdisciplinar. No estoy diciendo de que se convierta en una ciencia interdisciplinar, no llegaría a decir eso en un discurso como este, tendría que pensarlo mejor y escribirlo mejor, pero sí a una actuación interdisciplinar. Eso por un lado. Y eso tiene implicaciones desde mi punto de vista. Temas tales como este que yo justamente trataba necesitan ser transversales porque el enfoque con el que, en mi opinión, debiéramos trabajar es un enfoque centrado en el acceso a recursos de información, cualquiera que estos sean. Eso por una parte, y eso me hace pensar en la necesidad de unas escuelas o de unas carreras donde no graduemos archivólogos por un lado y bibliotecarios o profesionales para las bibliotecas. Hay muchas temáticas que podríamos perfectamente trabajarlas desde un tronco común. La experiencia de la Universidad de La Habana en esto avanzó mucho. El Departamento de Ciencia de la Información de la Universidad de La Habana es un departamento que su propio nombre indica ciencias de la información. Por la convergencia, quizás no llegamos a un punto de extraordinario de interdisciplinariedad, pero sí teníamos clara esa perspectiva. Un poco por ahí pronto y rápido van mis ideas al respecto. Gracias. En 2011 hicimos el primer diplomado sobre archivos electrónicos en la UNAM con la colaboración de Juan Buchás y otros profesores. No siguió por la razón de que el siguiente diplomado lo promovieron para el mes de enero, cuando no hay dinero en las instituciones y también están empezando. En el 2010, hace 4 o 3 años, hicimos otro diplomado, ya muy mejorado. Aquel fue como nuestros pininos, ya muy mejorados, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por primera vez incluyó, gracias a un profesor reconocidísimo y amigo, que es Job Valdespino de la UNAM, que incorporó la práctica. Hizo a los estudiantes desarrollar un sistema de gestión documental y un sistema de preservación en código abierto, y estuvo muy completo en términos de los profesores que trabajaron. No continuó por la falta de logística. Hay muchos cursos y coincido plenamente con Arjen, no se especializan.
tocamos por encima y bueno, a veces me asusta pensar cuando de repente grandes instituciones ofrecen cursos de 2 horas. ¿Sí? Y creo que ya saben a cuáles me refiero. La plataforma del del Archivo General de la Nación está ofreciendo en plataforma cursos de 2 horas. ¿Sí? Y las estadísticas dicen, porque están en otro capítulo que escribí, las estadísticas dicen que todo mundo, el 70% toma el curso de 2 horas de introducción a la ley, y después no, ya tengo los datos, o sea, ahora sí, porque se está publicando próximamente. Yo coincido con Arjen, y decía yo también, la archivística es especializada. Así como hay grandes cursos de restauración, conservación en el ambiente físico, debería de haber grandes cursos, que debería de empezar Arjen, porque ella es la experta, en el trabajo de este tipo. No lo hay, pero sí sé que hay colegas que lo pueden hacer. Mi visión es más conceptual y general, pero a veces también los archivistas necesitan verlo. Cuando leen la ley y cuando ves tus procedimientos, bueno, dices, sí, ¿y el digital dónde está? ¿Sí? Entonces, esa es mi visión. Una pequeña nota. Una chiquita. Muy bien. Pequeña. Una nota pequeña, acercar la brasa a mi sardina. Usted preguntaba por reto, yo voy a añadir uno de los que ya mencionaron, que es mirar y analizar la producción de documentos hoy en día y enseñar una archivística para los documentos que se producen hoy en día. Y no enseñar hoy una archivística para el tipo de producción documental de los años 80, 90. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Enfocar más en los documentos digitales, enfocar más en cómo desde la archivística se ve los big data, para decirlo en español, los datos de investigación, los research data, que no son otra cosa que lo que históricamente fueron los archivos dentro de la investigación científica, pero que ahora se producen de una manera masiva, que se coleccionan de una manera masiva, etcétera. Entonces, pues, estudiar archivística para hoy y para mañana. Gracias. Hace un momento olvidé. Renovar las fuentes bibliográficas con que enseñamos archivística. Hay una tradición española extraordinaria de la cual somos agradecidos y herederos sin lugar a duda, pero hay otras fuentes que se necesitan atender para entender esa complejidad que han explicado Arjen y Alicia Barnard. No voy a mencionar obras, pero es evidente que no se puede seguir enseñando archivística con obras publicadas en la década del 80. Ok, bueno, agradecemos a las autoras esta presentación. También aprovecho para agradecer la donación que hizo el Instituto de Transparencia a nuestra biblioteca de 2 obras, que son Revoluciones, Protección de Datos Personales y Privacidad en la Era Digital, coordinado por Laura Enríquez, y el otro, que es Batallas, Derrotas, Victorias, Crónicas y Trazos de la Conquista del Derecho a la Información en México a 2 décadas, Acceso a la Información 2002-2022, que pondremos a disposición de los usuarios de nuestra biblioteca. A continuación, no sé si todos ya depositaron sus papelitos con sus nombres. Por cortesía también del Instituto de Transparencia, vamos a rifar 10 ejemplares del libro entre nuestros asistentes. Y bueno, como Laura ya había mencionado, se está preparando la edición digital del libro, que se pondrá en acceso abierto para la consulta de todas y todos. X, ¿no? Bueno, están borrados, o sea, ustedes se cancelan cada X tiempo. Casi 10, ¿qué? Y ya olvidémoslo, pero sí me sentí porque sí los mandé y esperé respuesta antes de buscar a otros autores para el evento que hicimos en Adavi. Bueno, voy a invitar a Rodolfo a que favor, él sea quien saque los papelitos. Pero los mandé por correo, por WhatsApp.
No, que hagas algo. No, muchas gracias por todo el apoyo. Ese hombre trabaja, hijo. Sí, tráelo. Mañana, tarde y noche. Bueno, dile a su que lo saque. Revuélvelos y tú sácalo, para que no me reclamen a mí. Ahí está. No. Bueno, cada quien. Gabriela. Muy bien. Allá está Rodolfo. Dale otro, Alicia. Tú dices el siguiente. A ver. Gracias. Manuel Diosdado. Ya está bien. Lupita, la doctora Guadalupe Vega. Ese es el libro más 15 días de vacaciones. Eduardo Rubalcaba, el doctor Eduardo Rubalcaba. Que no se lleven los míos porque tengo presentación en la... Noé Ángeles. Siguiente, maestra. Ay, me toca. De nuevo. Francisco Mejía. Ingeniero. ¿Dónde anda? Ingeniero, está en la oficina. Ah, no, que regrese. ¿Qué hace? Bueno, lo guardamos, ¿no? Porque Me toca a mí, ¿no? Francisco Mejía. Y Dan Gutiérrez No, Trío. si no está, lo rifamos entre los que están. Oye, no le toca a ninguno de las colegas cubanas aquí, ya las veo con cara de que... Sí. Vamos a rifar el de Frank. Vania Viridiana Cabrera. Olivia Islas Medina. Vaya. Sí, les juro que no hice trampa, ¿eh? Grisel Terrón Quintero. Aquí está, es cierto. ¿Ves por qué no podíamos decir? Claudia Escobar Vallarta.